7 de la mañana con 41 minutos y revisábamos en la primera parte de esta edición de Radio Análisis algunos resultados de la última encuesta CEP, la número 93, que en general hay un consenso de que es la más fiable en términos metodológicos respecto de estas fotografías, ¿no?, que se sacan a partir de estos estudios acerca de lo que está pensando o está proyectando la sociedad chilena. Bueno, para profundizar en este tema está con nosotros a esta hora de la mañana la investigadora asistente y miembro del Comité de Opinión Pública, Ariadna Choaqui, de CEP, a quien le damos la bienvenida, por cierto. Ariadna, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar presente a esta hora de la mañana y preguntarte en primer lugar porque, bueno, obviamente por ser un año electoral, la atención en torno a este tipo de estudios va a estar puesta respecto de las preferencias políticas electorales, tanto a nivel presidencial como quizás más adelante respecto de las elecciones parlamentarias, pero la encuesta aborda una serie de otros temas que son muy relevantes para entender o tratar de comprender qué es lo que está pasando con el Chile de hoy, y sin el ánimo de simplificar o de tratar de hacer una suerte de resumen muy sintético de lo que dice el estudio. Revisando las láminas y revisando los resultados, uno tiene la percepción de que hay algo que sí se refleja nítidamente en este estudio, que es la creciente desconfianza que existe en la sociedad chilena por parte hacia las distintas instituciones y también respecto de cómo estas instituciones también son capaces o tienen la posibilidad de dar solución precisamente a las distintas demandas o los distintos problemas que se plantean desde la sociedad. A modo general, Ariadna, ¿cómo ves esta percepción que por lo menos a uno le nace cuando lee algunos de los resultados de esta encuesta? Sí, tú mencionas ahí sí, particularmente la confianza en instituciones, que tenemos las instituciones como la PDI, universidades, carabineros posicionadas con mayor confianza, las Fuerzas Armadas con mayor del 50% de personas que confían en estas instituciones, pero de ahí para abajo, los diarios, la Iglesia Católica, municipalidades, todos con bajo nivel de confianza, especialmente el Congreso con un 8% muy bajo, y los partidos políticos que también bajan muchísimo. Y ahí tú también mencionas qué cosa puede ser que esté pasando. Bueno, el gobierno también tiene una confianza súper baja. Y vemos que también llega a su nivel, a su peor aprobación después de mucho tiempo. La peor aprobación del gobierno de Gabriel Boric, el presidente, llega a un 22% de aprobación, que es igualmente comparable a cómo le fue a Bachelet en sus últimos años de gobierno, quizás también Piñera 1. Pero claramente hay algo que está pasando acá, quizás el año electoral, como tú mencionas, o también son otras cosas. Y lo que nosotros queríamos ver es eso mismo, es cómo las personas se relacionan las unas con las otras y cómo forman vínculos y cohesionan, se sienten cohesionadas en la sociedad, o ven que faltan o hay falencias en esas cohesiones sociales. Y vemos que hicimos unas preguntas sobre el conflicto entre grupos sociales, y vemos que, por ejemplo, cuando se le pregunta sobre el conflicto entre personas de derecha y izquierda, vemos que las personas consideran que hay conflictos muy fuertes o fuertes, llegando a 80% de las personas consideran eso. Entre chilenos e inmigrantes también altísimos niveles de conflicto entre mujeres y hombres. Entonces vemos que, claro, las instituciones tienen poca confianza, las personas tienen poca confianza entre ellos, entre grupos, poca confianza en el gobierno. Ariadna, muy buenos días. Quiero seguir en la línea de la poca confianza porque además, pensando en que estamos en año electoral, hay cancha abierta de alguna forma porque 52% de las personas no sabe todavía por quién votaron o no responde en este caso. Al mismo tiempo, hay una mala percepción del escenario político. 60% de las personas cree que la situación política es mala o muy mala. Los partidos políticos marcan además como la institución con menos confianza o las instituciones con menos confianza. ¿Cómo pueden conversar ambas cosas? Porque por un lado puede ser que las personas no sepan por quién votar porque estamos muy pronto en la carrera presidencial, pero también quizás por el momento que estamos viviendo y la fotografía que nos muestra la encuesta, ¿no? Sí, yo creo que es una mezcla de ambas cosas. El año electoral siempre es distinto, las encuestas salen un poco distintas. Todavía queda mucho por recorrer. Esta encuesta fue antes de las inscripciones de las primarias. O sea, esto es una foto
de esta época previa a que Gonzalo Vinter haya sido el candidato de Frente Amplio, antes de que Paulina Donitz se bajara como candidata al PS. Entonces, estos son momentos previos a donde todavía estaba todo muy líquido, yo diría. Lo que sí, y tú ahí también mencionas que 52% de las personas todavía no saben quién le gustaría que fuese el próximo presidente, eso es harto. Eso también se ve en otras encuestas, yo creo que la cosa está muy líquida todavía. Lo interesante es que este grupo es un grupo que no tiene, hicimos unos cruces para ver si se habían ido a votar en en la elección anterior presidencial de 2021, y este grupo mucho de este grupo no fue a votar. Es un grupo que le interesa más bien, por ejemplo, en la pregunta de democracia, si una democracia siempre es preferible o a veces un régimen autoritario puede ser preferible, se posicionan en esta segunda categoría. Entonces, este es un grupo como bastante particular y quizás no tiene tanto hábito de voto, que quizás ve la democracia con un poco de distancia. Entonces va a ser interesante ver cómo van a ir a votar con voto obligatorio. Este grupo que probablemente mucho de este grupo sí irá a votar a final de año. Ariadna, a propósito de uno de los apartados que mencionabas y que siempre genera, por lo menos en el último tiempo, genera mucha inquietud y preocupación cuando uno ve los resultados, ¿no? Que en el apartado de principios y esta pregunta que tú mencionabas respecto de con cuál de las siguientes frases usted está más de acuerdo, si es que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, continúa experimentando por lo menos desde el año 2023 una caída importante. En 2023 estaba en 52%, en esta encuesta llegó al 44%. Y si bien la frase en algunas circunstancias un régimen autoritario puede ser preferible, se ha mantenido relativamente estable desde el año 2017 hasta ahora. La que llama la atención también cómo va creciendo es a la gente como uno le da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario. ¿Cómo ustedes interpretan estos datos que se han podido ver en las últimas encuestas? Sí, esto es súper problemático, yo encuentro, y realmente hay que tomar el peso porque, claro, tú mencionas el 2017 y la tendencia ha sido a la baja. En 2017 no es hace mucho tiempo. 2019, en diciembre, vimos el pic de que la democracia es preferible, con 64% de las personas considerando que siempre es preferible. Pero desde el 2019 hasta hoy, que son pocos años, son 6 años, hemos visto una baja de 20% puntos porcentuales, a 44, que es súper. Yo encuentro que es realmente súper problemático. Y claro, este otro grupo que tú mencionas, que la gente como uno le da lo mismo un régimen democrático que un autoritario, crece. Y yo creo que ahí es, claro, las personas parecieran pasar de la categoría de democracia siempre es preferible a algunas circunstancias. Entonces, claro, ahí pareciera ser como un descontento con cómo funciona la democracia. Quizás puede ser por todos los procesos democráticos que hemos vivido, procesos electorales, 2 procesos constituyentes fallidos, la gente ha tenido que ir a votar mucho, puede ser una serie de factores. Pero lo que sí vemos es que este grupo, cuando lo cruzamos con algunas variables, también se relaciona a este otro grupo que no sabe por quién va a votar, que les mencioné anteriormente. Son personas que no tienen hábito de voto, que en el eje izquierda-derecha no se posiciona en ningún eje, o sea, ninguno de los dos ejes extremos, solo no saben o no contestan a la pregunta. Es como un grupo bien como apartado del mundo político y de la discusión política, y no le interesa. Y yo creo que ahí quizá hay un espacio para que en un año electoral, con el voto obligatorio, se vaya a buscar este grupo y se vuelvan a poder encantar con la democracia. Ariadna, quiero sumar un dato a lo que comentabas recién. Hablabas de poca valoración de la democracia en personas que además no tienen hábito de voto, además no tienen tendencia política, y parte de lo que se plantea en esta encuesta es que, bueno, algo que se ha reiterado además, es que la preocupación principal o lo que debería atender principalmente el gobierno es la delincuencia. Un 60% de las preferencias muestran eso, ¿no? Y lo que muestra además, por ejemplo, en las propuestas que hacen los candidatos, es propuestas que no necesariamente ponen la democracia en el centro, ¿no? Como por ejemplo poner en el centro el ejemplo de Nayib Bukele en El Salvador. Y
Y bueno, conversan, ¿no? Ambas cosas, como el perder la valoración por la democracia, quizás por poner en el centro más seguridad. ¿Podrían conversar ambos datos también? Sí, tienes razón con relevar ese dato, claro. Hace un tiempo que la delincuencia, asalto y robo se posiciona como el problema más importante para la sociedad chilena. Esto ya viene en tendencia hace un tiempo. Esa es la principal preocupación. Para este grupo de la gente común, un régimen democrático que un autoritario también. Y claro, también le hicimos una pregunta nueva, comparable con unas encuestas anteriores, pero ahí ahora de cara a las elecciones presidenciales, de cuáles son o deberían ser las prioridades de los próximos 10 años del país. Y de nuevo, vemos que orden y seguridad se posiciona con 47%, crecimiento económico le sigue con 44%, y claro, las otras alternativas que quizás tienen que ver más con igualdad, con valoración de eje, más bien como no para el lado de orden y seguridad, sino de cohesión social, no están tan valorados como prioridad en los próximos 10 años. Y claro, esto quizás también se alinea esta preocupación, obviamente, del aumento de inseguridad entre las personas más preocupadas por eso. Pero también quizás que también se alinea con el eje de campaña o el eje de derecha, digamos. Que no necesariamente tiene que ser el de derecha, pero por ahora ha sido, que es subrayar la importancia del orden, subrayar que la inseguridad en Chile. Entonces, claro, eso quizás está en tensión con otros ejes que en una democracia también se necesitan, porque en democracia también uno necesita estar con seguridad, que pueda salir a la calle sin problema, claro, pero otros ejes democráticos que quizás pasaron de lado y están en segundo plano. Estamos conversando con Ariadna Choaqui, investigadora asistente y miembro del Comité de Opinión Pública de CEP, que institución, recordemos, durante la jornada de ayer publicó su encuesta número 93 de opinión pública, que aborda una serie de temas bastante variados y todos ellos interesantes. Así que tratar de hacer este tipo de entrevistas es bien complejo, porque uno no sabe en realidad por dónde irse, por dónde preguntar, porque obviamente la atención a nivel electoral y político manda, pero aquí tratamos de salirnos un poco de eso, porque en realidad hay otros temas que son incluso mucho más importantes que se tratan en esta encuesta y que quedan un poco relegados en segundo plano. Y voy a tratar de irme por esa línea, Ariadna, porque hay un resultado que me dejó un poco más tranquilo en ese sentido, a propósito de una dimensión que ustedes abordan, que es satisfacción con la vida, que muestra que en general la población nacional parece estar satisfecha con la vida que tiene, ¿no? Un 72% de los consultados ante la pregunta de 1 a 10, ¿qué tan satisfecho está con su vida? En el rango de 7 a 10 hay aproximadamente un 72% de los encuestados que responden que están dentro de ese grupo, lo cual es una buena noticia, uno podría decir. También en una serie de aspectos, por ejemplo, la relación con los hijos, con las parejas, etcétera, etcétera. Todo bien en ese sentido. Pero si uno, por ejemplo, aborda otras dimensiones u otras áreas, se ve cierto pesimismo respecto de la situación actual y también respecto de la situación futura. ¿Cómo poder interpretar esa paradoja, ¿no? que se da respecto de la percepción que a lo mejor uno tiene de cómo está uno como persona respecto de a lo mejor cómo está la sociedad en general? Sí, ahí mencionas tú estas dos preguntas clásicas, la actual situación económica del país versus la actual situación personal, ¿cierto? Y esas dos también proyectadas a 12 meses, cómo será su situación económica en 12 meses y cómo será el país. Bueno, esa diferencia personal y económica, personal y país, siempre la hemos visto. Es una tendencia clásica en la encuesta, de que siempre se percibe que está peor el otro o el país en general que yo. De hecho, hemos hecho preguntas, no en esta encuesta, pero en otras encuestas, haciéndole preguntas a los encuestados sobre situación en su barrio versus en su región versus a nivel nacional, y de nuevo vemos que en su barrio no está tan mal, pero en su región está mucho peor y a nivel nacional ya sí, mucho peor. Entonces es algo, yo diría que no es particular esta encuesta, lo que siempre vemos, y las razones yo creo que son múltiples. Siempre uno tiene esta perspectiva que no sé si tiene que ver con cómo se proyectan los medios, cómo estamos en situación económica o tal, pero
pero la gente en general tiene como esta perspectiva, de que su vida hoy actual, como tú mencionabas, está bastante satisfecho con su situación, con su relación con pareja, con sus hijos. Quizás su situación financiera es una que tiene menor porcentaje. Creo que sí, 51% de las personas dicen que están muy satisfechos con su situación financiera, que harto menos que, por ejemplo, con la relación con su hijo, que es 90%. Pero ahí, claro, siempre hay una diferencia entre el personal y el nacional. Ariadna, quiero volver a algo que mencionabas en una respuesta anterior, que es el ánimo entre nosotros. Planteabas, por ejemplo, entre chilenos inmigrantes, por ejemplo. ¿Puedes profundizar un poco en esos datos? Sí, claro, hicimos estas preguntas de cuánto conflicto existe entre grupos en la sociedad chilena. Y vemos que esta fue una pregunta que también hemos hecho para atrás muchas veces. La de chilenos inmigrantes la hicimos en el 2023, personas de izquierda y derecha también. Hicimos también preguntas sobre la gente, diferencias en conflicto entre la gente pobre y la gente rica, los empresarios y los trabajadores, los hombres y las mujeres, la gente joven, la gente más de edad. Digamos que en general la tendencia ha sido que los conflictos en la percepción de las personas han aumentado. Al final vemos que hay conflictos muy fuertes entre chilenos inmigrantes, como les comenté antes, casi 80%, personas de izquierda también, casi 80%. Muy grandes diferencias en conflicto, o vemos que hay muchos conflictos se sienten ya ahí entre las personas. Es particularmente interesante, o a mí me interesó bastante, el tema entre hombres y mujeres, que se pega un salto importante desde el 2013, ya hace como 12 años, entre la última encuesta que hicimos esta mención. Y cuando vemos diferencias, cuando hacemos los cruces con variables sociodemográficas, vemos que estos conflictos son percibidos como muy fuertes, en mayor medida entre mujeres y entre hombres. Estos conflictos entre el grupo hombres y mujeres, ¿entiendes? O sea, las mujeres perciben que hay más conflicto entre hombres y mujeres que los hombres. Eso a mí me parece bastante interesante, esta subida, pero en general vemos que la sociedad chilena está como en tensión en estos grupos que clásicamente se posicionan como dos grupos distintos. Vemos que están bastante tensionados hoy. Bueno, Ariadna Choaki, integrante del Comité de Opinión Pública de CEP, queremos agradecerte el tiempo que has tenido para conversar con nosotros a esta hora de la mañana, tratar de entender algunos de los datos que entrega esta encuesta, que por cierto está disponible ahí en el sitio web de CEP, para quienes quieran revisarla con mayor profundidad, cepchile.cl, también está en nuestro diario electrónico radio.uchile.cl. Muchas gracias, Ariadna, que estés bien. Muchas gracias y buenos días. Gracias, Ariadna. 7 de la mañana con 59 minutos. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radioanálisis. Siga junto a nosotros y nosotras, porque ya llega Patricio López para continuar con esta primera edición. Y Connie, nosotros nos reencontramos ya mañana viernes. Nos reencontramos mañana. Solamente recordar que hay varios todavía semáforos apagados, según informa Transporte, informa a través de su cuenta de Twitter. Puede entrar por ahí para revisar la información y que no tenga problemas. Todavía hay 9.200 y tantos clientes afectados sin suministro eléctrico, en la región metropolitana por las lluvias, así que revise y esté pendiente por la situación. Nosotros nos reencontramos mañana y quédese porque sigue Radioanálisis.